¿Con cuántas ganas vuelves al cole? Con muchas. ¿Con muchas, sí? Sí. ¿Tienes muchas ganas, Dikra, de volver a clase? Sí. ¿Por qué? Porque así podemos aprender más y tenemos un futuro. En las clases se aprende un montón. Vuelve la rutina después de la Semana Blanca y de la Semana Santa. Hoy se han retomado las clases con el inicio del tercer trimestre y muchos ceutíes retoman también su actividad laboral tras unos días de descanso. También es el momento de hacer balance de lo que ha supuesto para la economía de la ciudad esta Semana Santa. Se lo contamos de inmediato. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Pues efectivamente el consejero de Fomento y Turismo ha hecho balance y lo ha hecho en positivo de la Semana Santa, en la que la ocupación hotelera ha rozado el 90%. Solo el crucero del martes y las pruebas deportivas de surf trajeron a Ceuta alrededor de 2.500 personas. Pero hay una tendencia que se está imponiendo durante los últimos meses y en la que el consejero tiene depositadas muchas esperanzas respecto de su continuidad en el tiempo. La llegada de grupos de visitantes en distintas ciudades andaluzas para pasar en Ceuta los fines de semana. El consejero de Fomento y Turismo ha hecho un balance positivo de la Semana Santa en cuanto a la llegada de turistas. Que ha ido bastante bien. Además, durante esta semana se han producido varios acontecimientos que han incrementado el número de visitantes. Es el caso del crucero que el pasado martes repartió por las calles de la ciudad a 2.000 personas. Del que tenemos constancia, ¿no? Se controlan los comercios y también los restaurantes, que hubo muchísima incidencia, muchas compras y bastante consumo durante todo el día. El consejero también ha recordado las pruebas de Sur Sky y Padel Surf de carácter internacional y que trajeron a casi 300 competidores de varios países del mundo. De Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Dinamarca. La ocupación hotelera ha rozado el 90%. Creemos, ¿no? Y veremos los datos al final de mes, pero creemos que las cifras van a ser superiores sobre todo a las que hubo prepandemia y el año anterior, la Semana Santa del año anterior. Para Ramírez es muy importante la tendencia que está marcando durante los últimos meses la llegada de grupos durante los fines de semana. Procedentes sobre todo de la zona de Almería, de la zona de Granada, y que prácticamente todos los fines de semana en torno a 60, 90 personas están viniendo de manera continua a pasar el fin de semana en Ceuta. Y todo ello completando la oferta turística con la apuesta por las pruebas lúdico-deportivas. Este lunes, como decimos, es jornada de balance tras la finalización de la Semana Santa y aquí en la televisión pública hemos querido conocer también el balance que hacen tanto el consejero del Consejo de Hermandades, el presidente, queremos decir, del Consejo de Hermandades, como los hosteleros de la ciudad, que nos han adelantado que en general es un balance muy positivo. El balance yo creo que ha sido muy positivo. Una semana muy buena, mucho trabajo, pero hemos disfrutado mucho, la gente ha disfrutado muchísimo, ha subido muchísimo la venta. Este año ha sido muy positivo. En esto coinciden todos. La Semana Santa se ha desarrollado con normalidad, de manera muy positiva y con una asistencia que recordaba a la de 2019. Ha habido mucho ambiente, se ha parecido un poco a la época anterior de la pandemia. La verdad es que hemos vuelto a la normalidad después de 3 años con el tema del COVID y con restricciones, que pero este año ha sido normal y yo creo que ha estado muy bien. Buena asistencia, organización y mucha gente en la calle, pero también hay cosas que siempre pueden mejorar. Desde el Consejo de Hermandades señalan una en concreto como asignatura pendiente de cara al próximo año. Alguna falta de costaleros en alguna hermandad y que eso es un problema que tenemos que intentar solucionar para el año que viene, ¿no? de la forma que entre todos nos parezca, ¿no? Así que eso quizás no es un defecto, pero es una cosa que hay que asumir y que hay que intentar solucionar. Bueno, este año hemos asegurado a 1.160 costaleros, que son costaleros, es decir, con esta ciudad viendo pues el número de personas que pueden participar de una forma o de otra en las hermandades y comparándonos a ciudades o a pueblos medianos, grandes de la península, el esfuerzo que se hace aquí es muchísimo más acusado que el que se puede hacer en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, en Granada. Por su parte, los hosteleros aplauden la gestión, eso sí, sin dejar de mirar a la frontera. Una llamada de aquí para que
que la autoridad abra un poquillo la frontera y a ver algunas facilidades para el turismo también de Marruecos, que nos beneficia muchísimo aquí también. En resumen, la Semana Santa aprueba y ambos, tanto hosteleros como hermandades, se encuentran ya manos a la obra de cara a próximas festividades. Y como hemos comentado, para arrancar este informativo, después de 2 semanas de vacaciones, los centros educativos han retomado su actividad. Pese al madrugón, los más pequeños han mostrado su ilusión por volver a las clases y ver de nuevo a sus compañeros. Después de 2 semanas, sí, la verdad que un poco de sacrificio al principio, sobre todo que estamos en el Ramadán, nosotros que somos musulmanes, y también para los hermanos cristianos también que han pasado fiestas de Semana Santa, también se supone un sacrificio, pero con mucha ilusión y un poquito de esfuerzo, sobre todo es el último trimestre, y ya apuntan ya para las vacaciones del verano, los niños, ya me preguntan cuándo es el verano. Arranca el tercer trimestre. Los alumnos han retomado esta mañana las clases con muchas ganas y mucha ilusión después de 2 semanas de vacaciones. ¿Con cuántas ganas vuelves al cole? Con muchas. ¿Con muchas, sí? Sí. ¿Tienes muchas ganas, Dikra, de volver a clase? Sí. ¿Por qué? Porque así podemos aprender más y tenemos un futuro. En las clases se aprende un montón y hacemos muchos proyectos, aprendemos la matemática, aprendemos muchas más cosas para llevarnos adelante del futuro. ¿Cuál es la asignatura favorita? Educación física. Educación física, educación física. A mí lo que más me gusta es plástica y educación física. El personal docente recuerda que este trimestre va a ser algo corto, por lo que hay que ponerse las pilas desde el minuto 1. Pues este trimestre la verdad es que va a ser un poquito corto y bueno, con la ilusión de preparar el tercer trimestre, las actividades que teníamos en nuestra programación y que hay que llegar a cumplir. Y bueno, sí que es cortito porque tenemos también un par de días festivos, luego en mayo hay otro más y el trimestre va a ser un poco apretado, pero con muchísima ilusión como el resto del año. Este trimestre va a ser muy corto. Quedan varios festivos. Sí, sí. Por eso hay que aprovechar ya el último tirón y aprovecharlo bien. El curso está pasando muy rápido, normalmente el segundo trimestre es siempre más largo y este ha pasado volado. Y nada, el último tirón y con muchas ganas y con ganas de empezar, con ganas de terminar, como quien dice también. Los médicos especialistas se han sumado ya a la huelga que mantienen los facultativos de ejercicio mixto y por la que ya se han cancelado unas 1.600 consultas y más de 120 operaciones. Además, en estos momentos se está celebrando una reunión entre el sindicato médico e Ingesa para decidir si finalmente mañana se unen también a la huelga los facultativos de atención primaria. Desde el sindicato confían en el diálogo, pero son tajantes e invitan a movilizarse también a la población para reivindicar una sanidad de calidad. Los médicos especialistas se han unido este lunes a una huelga que ya acumula más de 1.600 consultas suspensas y hasta 120 operaciones quirúrgicas sin realizar. Según los datos aportados por Ingesa, han sido 12 los facultativos del Hospital Universitario que hoy han secundado esta huelga. Hoy, por ejemplo, consultas como neurología o cardiología han sido suspendidas. Además, desde mañana es posible que se unan los médicos de atención primaria, que realizarán varios paros hasta llegar también a una huelga indefinida. Como empezó la del mixto, es decir, un día, una jornada de mañana, la semana siguiente ya serían 2 días, y ya después nos meteríamos otra vez en una indefinida. Sí. Para evitarlo, el sindicato médico e Ingesa han mantenido una reunión con la intención de llegar a un acuerdo y que finalmente la huelga en atención primaria no se produzca. Si la oferta es coherente y hay un compromiso escrito que solucione al final cosas como 10 minutos por paciente, 10 minutos por paciente, pues probablemente esta huelga se desconvocaría. Solicitan más tiempo de atención por paciente, una renovación de tecnologías, más medios, tanto materiales como humanos, y posibilidad de investigación. En general, quieren que se solventen las carencias del sistema sanitario ceutí. Tenemos la peor ratio de médico por paciente de toda España, junto con Melilla. Somos el furgón de cola de la sanidad.
no quieren venir médicos y cuando vienen muchos se van. Con esta situación, Enrique Roviralta, el presidente del sindicato médico, ha criticado que desde Madrid no se han prestado al diálogo y ha señalado a la directora general de Ingesa. Es decir, como un gestor no cumple con su obligación, que es cuando ves un malestar en un colectivo tan importante y que ha demostrado su valía suficientemente durante la pandemia, qué ego puede tener esa persona, qué soberbia puede tener esa persona para no ser capaz de ponerse en contacto con los médicos. ¿A qué persona se refiere? A la directora general del Ingesa. A la señora Hernando. A Belén Hernando. Además, desde el sindicato médico llaman a la población a la movilización. Insisto, invito a la ciudadanía, a los partidos políticos, a los agentes sociales, a que movilicen a la gente, que salga a la calle, como está pasando en otras ciudades, y reivindique su derecho a una sanidad de calidad, mínimamente de calidad, no, de calidad. Porque cuando ya la Unión Europea nos ha puesto detrás incluso de Melilla, el último en calidad asistencial, es una cuestión ya supranacional. Es decir, yo creo que de verdad, pues hay que lanzarse a la calle y exigirle antes de que lleguemos a un punto de no retorno y la sanidad de Ceuta ya no tenga solución. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visitará Ceuta la semana que viene para presentar la lista del PSOE a las elecciones del 28 de mayo, una lista que, como saben, encabeza su candidato Juan Gutiérrez. Ya en mayo también vendrán a apoyar la candidatura de Gutiérrez otros pesos pesados del Partido Socialista, como Pachi López y Carmen Calvo. La agrupación deportiva Ceuta logró un trabajado punto en el campo del San Sebastián de los Reyes, donde empató a 1 en un duelo muy equilibrado. Los de José Juan Romero podrían haber salido de los puestos de descenso por primera vez esta temporada de haber ganado, pero se tuvieron que conformar con un empate que les mantiene invictos después de 13 jornadas y a solo un punto de la permanencia. La agrupación deportiva Ceuta no pudo aprovechar la oportunidad que se le presentaba de abandonar ya los puestos de descenso por primera vez en toda la temporada. Para ello, los de José Juan Romero tenían que ganar en el feudo del San Sebastián de los Reyes, pero solo pudieron arrancar un punto, eso sí muy valioso y disputado, ante el conjunto madrileño. Y es que los locales, que también se jugaban mucho, empezaron mejor el partido y a los 9 minutos se pusieron por delante en el marcador tras un desajuste defensivo que no desaprovechó Raúl Hernández para marcar tras la buena asistencia de Jime. El Ceuta intentó rehacerse, pero no se encontraba cómodo con el balón ante un rival que lo esperaba bien replegado. Borja creaba problemas por la banda izquierda y una volea suya la enviaba a córner Tomás Mejías junto a la escuadra. Un centro de Raúl Hernández lo cabeceaba Charly desde el punto de penalti y Tomás Mejías atrapaba el cuero. La última y casi la única ocasión del Ceuta en el primer tiempo fue un centro de Luismi al área que Rodri remataba forzado y reclamaba penalti por mano de Juanra. El Ceuta salió con mucha más actitud tras el descanso y a los 4 minutos empataba el partido tras un saque de banda de Alain. Luismi Redondo recibía el balón dentro del área y ajustaba su disparo junto al palo para batir a Pedro López y establecer la igualada. Una trifulca con Ródenas y Rodri de protagonistas terminaba con Julio Iglesias en el suelo y Samu Casais expulsado desde el banquillo por protestar. Es lo que te motiva. Espera, que no está.
El Ceuta vivía en esa fase del partido sus mejores momentos, pero el Sanse no estaba dispuesto a bajar los brazos y empezó a asomarse de nuevo a la portería de Tomás Mejías, que atrapó un disparo flojo desde la frontal de Sergio Nieto. Luego desviaba el portero madrileño del Ceuta a córner un peligroso centro de Javi Gómez cuando Ródenas se disponía a rematar junto al palo. E instantes más tarde, un peligroso centro de Raúl Hernández no lo alcanzaban por poco ni Ródenas ni Borja. El Ceuta se veía apurado, aunque la última, muy clara para ganar el partido, la tuvo el cuadro Caballa en el minuto 87. Tras una falta lanzada por Pablo, Danese remataba dentro del área, Robin tocaba el balón y Sergio Nieto salvaba el gol bajo palos. El Ceuta se quedó muy cerca de ganar y salir por fin de la zona fatídica de la tabla, pero habrá que esperar. De momento, otra jornada sin perder y ya van 13 en un duelo muy igualado y en el que el empate hizo justicia. Y la Unión África Ceutí se dio un auténtico festín ante el Atlético Benavente, al que goleó por un aplastante 12-1 en el pabellón Guillermo Molina. Los de Tomás de Dios fueron muy superiores desde el principio al conjunto zamorano, que está luchando por salir de los puestos de descenso. La victoria por goleada no le sirve por el momento al Ceutí para regresar a los puestos de playoff de ascenso. La Unión África Ceutí arrolló al Atlético Benavente, al que goleó por 12-1 en el pabellón Guillermo Molina en su vuelta a la competición tras el parón por la final a 4 de la Copa del Rey. Los de Tomás de Dios fueron muy superiores desde el principio y terminaron pasando por encima del conjunto zamorano, metido en puestos de descenso, pero la aplastante victoria no le sirvió para regresar a los puestos de playoff de ascenso a primera. Sala 10 Zaragoza y Oparrulo Ferrol no fallaron y los unionistas siguen a un punto de los maños y a 4 de los gallegos. El equipo benaventano, que la pasada temporada se quedó a las puertas del ascenso a primera en la final del playoff ante Luma Antequera, está quemando sus últimos cartuchos para salir del descenso, pero en Ceuta no tuvo su día. Al minuto de juego, el ceutigüe Casas, que volvía a su tierra con el Benavente, se veía obligado a abandonar el campo con un pinchazo en un gemelo y ya no pudo jugar más. El ceutín auguraba el marcador con un gol de Joaquín a pase de Cristian Rubio en el minuto 4. Manu Orellana hizo el segundo para los locales tras asistencia de Anuar en el minuto 9. Y Hugo Alonso ponía más tierra de por medio con el tercero tras un error de Charlie en el minuto 10. Las pocas llegadas del Benavente las contenía Germán con sus paradas. El Ceutí se ponía con 5 faltas con casi 8 minutos por delante y el equipo de Chema Sánchez disponía poco después de un doble penalti que Aitor mandaba al palo. A renglón seguido llegaba el cuarto del Ceutí en el minuto 14. Su autor, Manu Orellana. 2 minutos después, Pau Recasens marcaba el quinto tras recoger un rechace del portero a tiro de Everton. Con ese 5-0 favorable a los de Tomás de Dios se llegaba al descanso. El Benavente empezó a atacar con Aitor como portero jugador en los primeros compases del segundo tiempo y ello le costó encajar el sexto, marcado por Hugo Alonso desde su campo a puerta vacía en el minuto 22. Luego Manu Orellana remataba al palo en una contra sin portero, pero Charlie también a la contra cortaba diferencias para los zamoranos en el minuto 24. Abraham cintado tras un robo hacia el 7-1 en el minuto 26. En otro robo de Cristian Rubio a Charlie, el gaditano anotaba el 8-1 para el Ceutí en el minuto 27. Y el noveno fue de Joaquín desde cerca en el minuto 29. Al Benavente, ya entregado, no le salía nada. En el Ecuador del segundo tiempo se producía uno de los grandes momentos del partido, el regreso del capitán del Ceutí, Sufian, tras un año sin poder jugar por la grave lesión de rodilla que sufrió precisamente en la pista del Benavente la temporada pasada. El japonés Take remató al palo antes de que Hugo Alonso fuera en el minuto 31 expulsado por doble amonestación.
Pero lejos de encajar, el Ceutí en inferioridad lo que hizo fue marcar el 10º, otra vez de Manu Orellana, en esta ocasión desde su campo sin portero. El meta del Ceutí, Germán, se sumó al recital goleador anotando el 11-1 en el minuto 33. Y entre Abraham y Lucas Franchini marcaron el 12-1 para cerrar la cuenta caballa cuando aún quedaban más de 6 minutos, en los que el Ceutí pudo incluso incrementar su renta. Goleada de escándalo del cuadro caballa que deja muy buenas sensaciones, aunque de momento no sirve para devolver a los unionistas a la zona de playoff. Vamos ya con la previsión del tiempo. Ha vuelto a cambiar a poniente en el arranque de esta semana de vuelta a la rutina. En estas horas centrales del día alcanzaremos una máxima de 24 grados. Los cielos presentan intervalos nubosos. Para mañana tendremos cielos totalmente despejados, con temperaturas que no van a experimentar cambio alguno. El viento seguirá soplando flojo del oeste. Pues hasta aquí algunas de las noticias más destacadas para arrancar esta semana de vuelta a la normalidad. A las 8:30 volvemos para contarles toda la información del día. Pasen buena tarde. Adiós.